Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar por primera vez aquí en nuestro canal a Manuel Lucena Giraldo, quien es doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y director de la Cátedra de Patrimonio Español e Hispánico de las Universidades de Madrid. Es miembro de la Real Academia de la Historia de España y pertenece al Comité de Sección de la Academia Europea. Autor de varios libros sobre la historia hispánica, como Francisco de Miranda, La aventura de la política, A los cuatro vientos, las ciudades de la América hispánica, y Un imperio de ingenieros, una historia del imperio español a través de sus infraestructuras, 1492-1898. Y el día de hoy estaremos hablando sobre este último libro, un libro que nos encontramos una historia de la llamada colonización ultramarina española al uso, ¿no? Como dicen algunos autores, se aporta una visión novedosa respecto alejada de concepciones maniqueas, centrada en estudiar la labor cometida por una pleyada de variedad de técnicos, los ingenieros, merced a la cual, parafraseando la introducción del libro, fue posible en funcionamiento de un imperio, ¿no? De ese mundo virreinal. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Manuel. Muchísimas gracias, Emilio, y a todos quienes nos pueden acompañar. Es un honor estar aquí y conversar sobre, bueno, este último libro que hicimos con tantísima ilusión después de muchos años de investigación con el gran profesor y eminente estudioso del mundo hispánico, Felipe Fernández Armesto. Así es, y para nosotros también es un gran placer poder charlar y compartir luces con usted, don Manuel. Pero bueno, la primera pregunta, hay que decir que la formación de un imperio requiere una reestructuración del paisaje con fines administrativos, así como la vinculación de comunidades dispares en una sola entidad política por medio de las infraestructuras. Y el imperio español siguió la estela del imperio romano en este sentido, ¿no es así? Exactamente. Y digamos que esta primera cuestión tendría, como bien ha comentado, dos perspectivas que yo quisiera compartir con ustedes. La primera es historiográfica, Emilio. Eh, Nos cuentan de manera permanente cómo empiezan los imperios y cómo terminan, pero nadie nos explica por qué duran. Algo habrá en medio que explique por qué, si lo comparamos con el imperio británico, hay varios imperios británicos, pero el último apenas dura ciento y pico años, menos. El imperio estadounidense, que no sabemos bien cuánto va a durar, y otros, en comparación con ellos, el imperio español dura en diferentes formatos territoriales, podríamos decir, 400 años. Así que nuestro libro, en primer lugar, intenta explicar cómo en realidad la historia del Imperio Español, como la de todos los imperios preindustriales, esto es muy importante, se vincula con las capacidades de crear tejido, los colaboracionismos, las integraciones de las élites, la mejora de la vida cotidiana de los súbditos, los vasallos o los ciudadanos, o sencillamente hablando con el lenguaje de hoy, y qué es lo que hace particular el caso del Imperio Español. Y nosotros estamos convencidos, lo intentamos contar en nuestro libro, estamos honradísimos porque el libro ya va por su cuarta edición en español, salió una edición en inglés a comienzos de este año y saldrá el año que viene en chino, un honor absolutamente bueno, nos sobrepasa por completo, pero estamos muy contentos de poderlo compartir con todos ustedes. Bueno, pues el libro explica qué es lo que hacen desde el día siguiente de su llegada, en este caso, una estructura política como el Imperio Español. Y eso remite, evidentemente, a las infraestructuras. Como bien se explica en la obra, el ingeniero no es una figura equiparable a la actualidad, ¿no? En el libro se distinguen varias categorías, están los matemáticos o cosmógrafos, es decir, los más cualificados técnicamente, los artistas menos definidos, situados a medio camino entre arquitectos e ingenieros, también están los soldados procedentes de ámbitos castrenses, como su nombre indica, ¿no? Y finalmente los ejercientes vinculados a varios oficios. Explíquenos un poco la estructura de estos ingenieros.
Bueno, si me permite un poco ser confianzudo y caribeño, usted sí que se ha leído el libro. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, el libro cuenta por una parte una historia del Imperio Español desde el punto de vista del éxito científico y técnico. Es un libro que desdice por completo los argumentos de la leyenda negra, la continuidad del Imperio Español, del Imperio Hispánico global tiene que ver con ese hecho fino de la ciencia, de la técnica, de la construcción de acueductos, el manejo del territorio, la sostenibilidad, diríamos hoy, las carreteras, las presas, los canales, tiene que ver con todo eso, pero por otro lado hay una perspectiva general sobre lo que es ser ingeniero. Ingeniero viene de ingenio. ¿Y qué es una persona con ingenio? Y esto es muy interesante compartirlo en términos de lo que nos cuenta el lenguaje. Bueno, esto empieza siendo, estimado Emilio, la persona que es capaz de ganarse su subsistencia con su cerebro, con su cabeza, con sus ideas. Es alguien que tiene un pasar en el mundo que tiene que ver con lo que conoce, con lo que sabe. Bueno, esto es muy interesante porque eso es lo que define inicialmente a un ingeniero. Alguien que tiene ingenio y alguien que tiene conocimientos, que sabe de matemáticas, que sabe de fuentes, de canales, de acueductos, de minas. Por supuesto, quien tiene también una capacidad de apoyo a, digamos, las artes de la guerra. Esto es muy importante también en el ingeniero del Renacimiento. Pero hay un enorme camino que empieza ahí, se vincula en el caso americano con los famosos frailes ingenieros, que son importantísimos, eso es un capítulo fundamental de nuestro libro. Estos ingenieros estos frailes que los vemos siempre, y es lógico, a través de la crónica misional, llegan a un lugar, establecen una misión, fundan una iglesia, quizá es reconocido como una catedral, pero resulta que también se involucran en la gestión de los caminos, de los puentes, en lugares en los cuales no existía quizá un conocimiento de técnicas constructivas, no había rueda en el sentido de la rueda euroasiática para poder utilizar el transporte, no había ganado mayor, con lo cual esa es una enorme transformación ecológica y todo eso tiene que ver con estos frailes fascinantes que son capaces de tejer redes y puentes que todavía siguen hoy ahí en México para el que las quiera visitar. Luego tenemos una fase de ingenieros, de cuerpos ya de ingenieros, fundamentalmente ingenieros militares. Por supuesto, muchos son peninsulares, pero también hay un número interesante de ingenieros americanos o peninsulares que se hacen hispanoamericanos. Se llega a hablar de una escuela hispanoamericana de la ingeniería ya en el siglo XVIII, un siglo antes de la ruptura del Imperio Español a comienzos del siglo XIX. Y finalmente tenemos el siglo XIX, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y Marianas y las Carolinas en el Pacífico, todavía forman parte del Imperio Español y ahí hay un cuerpo de ingenieros civiles que comienza en 1803 con algunos puertorriqueños, filipinos y cubanos también en sus escalafones, que, bueno, son sencillamente los cuerpos de ingenieros al servicio del Estado. Así que arrancamos de las personas con ingenio para definir los ingenieros, vamos luego a experimentar lo que es la definición en el mundo occidental de la propia profesión del ingeniero. Es una peripecia absolutamente admirable. Como bien has citado, ¿no? Y en el libro se aborda temas de extremos interés como son también las flotas de Indias, las infraestructuras de comunicaciones como puertos, urbanismo, hospitales e incluso las misiones, ¿no? Pero me llama la atención el capítulo dedicado a las estructuras de la salud. Por poner un ejemplo, no omiten la terrible realidad del descenso demográfico sufrido en el Nuevo Mundo como consecuencia de la llegada de los europeos, pero constata con datos como la inmensa mayoría de las muertes tuvieron su origen en los virus transportados desde Europa, ¿no? O en la misma línea como el mosquito de la malaria causó muchas más muertes a los españoles que combatieron a los secesionistas que las propias tropas de Bolívar ya en el siglo XIX, ¿no? Esa terrible realidad no puede ocultar la otra cara de la moneda, ¿no? Que cerca de 1000 son los hospitales documentados que se levantaron en las Indias, ¿no es así? Absolutamente, es admirable
y la pregunta es fascinante. Yo creo que aquí necesitamos dejar de hacer lo que una gran investigadora venezolana y buena amiga, la Astrid de Avendaño, llama el pobrecitismo latinoamericano, ¿no? Es verdad que la viruela produce en el siglo XVI, y lo contamos en uno de los capítulos del libro, una enorme mortandad, pero son muchísimas las enfermedades que van y que vienen, que vienen de Asia, América, de América, Asia. Quizá la parte, digamos, opuesta de la viruela, hipertrofiada por los relatos de la leyenda negra, sin dejar de reconocer el declive demográfico que se produce cuando se vuelven a reconectar los continentes a escala global. La cara opuesta a esto tiene que ver con la sífilis. La sífilis es una enfermedad americana que se exporta a Europa y que a su vez en la Europa del siglo XVI cada uno va a culpar de ello al vecino, ¿no? Es el mal francés, el mal italiano, el mal español, el mal que siempre es del vecino, siempre viene lo malo, ¿no? Bueno, pues la sífilis es una enfermedad americana. Y en ese sentido, la primera cuestión aquí tiene que ver con que lo que ocurre desde 1492, que es la reconexión americana con el gran núcleo de civilización global euroasiático y africano, eso produce sencillamente, bueno, pues que hay una circulación de enfermedades, de plantas, de alimentos. Bueno, la ecología se integra a nivel global. Y ahí es donde viene el declive demográfico del siglo XVI, que insisto, hay que verlo en términos comparativos globales, no solamente lo que ocurre durante los 30 o 40 primeros años del siglo XVI o el siglo XVI per se en el mundo de las Antillas y luego en los Andes. Muy interesante, desde luego, es que esto es un fenómeno simultáneo a el descubrimiento y la conquista. Los españoles tienen una palabra que se utiliza todavía mucho en el Caribe, que es la palabra vaquiano. A mí me gusta mucho, es un precioso arcaísmo, es una palabra bellísima y antigua que aquí hemos dejado de usar en Europa, pero vaquiano es el que ha pasado la vaquía. ¿Y qué es la vaquía? Es la adaptación al mundo tropical, son las fiebres, es el agotamiento. El que se vuelve vaquiano sobrevivió y el que se lo come la vaquía ahí se quedó. La mortandad enorme de europeos y africanos que llegan al mundo americano. Pero es verdad, y eso es lo apasionante y lo contamos en nuestro capítulo dedicado a los hospitales en general y a lo que podríamos llamar hoy las ciencias de la salud, las estructuras de la salud, los hospitales y la sanidad, por recordar el título del libro, que desde el primer instante, bueno, misioneros, conquistadores, Hernán Cortés es fundador de hospitales por muchos sitios en el México actual, todavía existen esos hospitales, se preocupan muy rápidamente de la salud, lo que llaman ellos la salud de los naturales. Quizá nos puede llamar la atención hoy, estimado Emilio, que en realidad el que tiene dinero, el que tiene medios, no va al hospital. Los médicos van, como en la Europa contemporánea, a la casa de las personas con posibles y el hospital es en realidad un lugar muy similar en su concepto al de la salud pública y la sanidad pública, el estado del bienestar hoy donde existe, ¿no? Pero ahí están esos hospitales y hacen una labor extraordinaria y en las décadas fundamentales de la adaptación y el choque biológico y microbiano entre los diferentes continentes a escala global. Y ahí están esos 1.000 hospitales, muchos de ellos vinculados a obras pías, a testamentos, bueno, a hechos de beneficencia que siguen existiendo. Yo creo que no hay en ese sentido una mayor discusión, ¿no? Forman parte de la infraestructura de imperio y de la estructura patrimonial tangible e intangible de la cultura hispánica global. Eso es lo admirable. Anteriormente citaba a aquellos ingenieros del siglo XVIII que hicieron vida en América y aquellos ingenieros americanos, ¿no? Hay que decirlo, muy afamados ingenieros pudieron ejercer también su profesión en lo que fue la Capitanía General de Venezuela durante el siglo XVIII. Tal es el caso de Juan Armador Curten, de Casimiro Izaba, de Bartolomé Ampux Perelló, Agustín Crame, e inclusive ingenieros nacidos en Venezuela como José del Pozo y Sucre o Juan Pires, ¿no? Ellos ejercieron su profesión en varios lugares del Imperio Español, ¿no?
¿Qué nos puedes decir de estos ingenieros que hicieron vida, ¿no? En la Capitanía General de Venezuela? Bueno, en este caso es apasionante porque nos permite entender que estamos hablando de élites técnicas globales, de grupos y de corporaciones que sustentaban la acción del Imperio Español y que la integración y la carrera del mérito, la carrera de la ejemplaridad pública, era algo, por supuesto, abierto a los criollos, ¿no? O sea, aquí está esa vieja mentira del siglo XIX, de la mitología republicana según la cual estaba todo cerrado, la vida de los criollos estaba vedada. Eso simplemente no es verdad. Como acaba de mencionar muy bien, tenemos estos ingenieros, Pozo y Sucre, por supuesto, y tantos otros, que, bueno, habiendo nacido en las Antillas o en la España peninsular, la España europea, como era denominada, seguían su carrera de formación en la Academia de Ingenieros de Barcelona, en 1717 más adelante en el Cuerpo de Ingenieros. Y bueno, pues yo creo que podemos asimilarlos a estas multinacionales, ¿no? Que existen en el siglo XX hoy, en donde, bueno, uno está donde le corresponde, ¿no? Hay trabajos maravillosos del grupo de Horacio Capel con muchísimos investigadores hispanoamericanos durante los últimos 30 años que han examinado muy bien las hojas de servicio y yo creo que no hay más que cruzar el Atlántico, tener esa suerte y recorrer ciudades, fronteras, cartografías, zonas de dificultad, en el sentido de, bueno, las orografías, las montañas, los ríos, ¿no? Y ahí están las huellas de estos ingenieros asombrosos. Pero me gustaría mucho incorporar este elemento el elemento de los españoles americanos. Bueno, en este caso, por ejemplo, personal técnico de origen no étnicamente español, no eran blancos, a veces eran mestizos, en algunos casos ahí nos falta mucha investigación y por supuesto todo lo que tiene que ver con los milicianos y con los oficiales más tarde, en el siglo XVIII, en que el ejército borbónico se profesionaliza, sobre todo en el Caribe, y estamos hablando, lo dijo Humboldt luego, ¿no? De un continente de color. Estos grupos técnicos de cuadros medios y de cuadros altos fueron realmente el grupo de choque que puso en marcha la infraestructura de imperio. Y el siglo XVIII es cuando se ve su acción de manera muy clara. Quizá es interesante pensar en que en 2026 se va a celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que tiene una aportación española e hispana muy importante. Esto hay varios seminarios en marcha, hay proyectos de investigación, pero a mí me gusta mucho pensar en que en realidad es este mundo de la Real Armada, el ejército, las milicias, el dispositivo científico técnico español e hispano de la monarquía española de Carlos III, reformada, has mencionado a Agustín Cram, el gran visitador de las Antillas, el gran constructor de fortificaciones y el plan de defensa que funciona perfectamente bien hasta 1808, esa es otra coyuntura, y cómo todos ellos son quienes, a fin de cuentas, bueno, dan un empujón final que les cuesta mucho reconocer en Estados Unidos desde el punto de vista de la historia oficial en pos precisamente de la nada menos que la independencia de Estados Unidos como país en 1783. En el libro hay un caso que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que lo citan. Es el caso de cuando el gobernador de Cumaná, Urrutia, promovió la construcción de un puente de madera con fundamentos de piedra sobre el río Manzaneras, ¿no? Manzanares, perdona, a fin de que los vecinos no tuvieran que cruzarlo por sus propios pies, ¿no? O según contaron también en canoas. ¿Qué obras de ingeniería resaltaría de las construidas en lo que fue el Nuevo Mundo y en especial en la Capitanía General de Venezuela, don Manuel? Bueno, yo creo que en primer lugar nos toca hablar de las ciudades, ¿no? Para 1600, eh, la frase podría ser el imperio español es un imperio de ciudades, es un imperio a la romana, como ha mencionado con tanta precisión y tanto acierto al comienzo de nuestra conversación. Y hay 200 ciudades fundadas en 1600 que son ciudades híbridas, son ciudades nuevas, son ciudades antiguas reconstruidas.
Ahí tenemos el caso de México Tenochtitlan, evidentemente, como un caso muy, muy obvio, ¿no? Muy paradigmático de una presencia urbana continuada miles y miles de años. Es mucho antes de ser una ciudad azteca, muchas otras cosas, ¿no? La tradición urbana mesoamericana es de las tres o cuatro más importantes del mundo y todo eso tiene continuidad durante la época del Imperio Español, pero yo creo que lo primero es la ciudad, ¿no? En realidad, aquí es otro viejo argumento historiográfico tradicional, no digo nada nuevo. La conquista y colonización de América son una prolongación de la reconquista peninsular de los reinos de Castilla y Aragón. Y en ese sentido hay una expansión hacia el Atlántico que pasa por Canarias, nada menos, y que luego va a encontrar en las Antillas y en el resto del continente un escenario insospechado, nunca mejor dicho. Así yo creo que la pieza fundamental de la infraestructura de imperio son las ciudades, ¿no? Uno tiene todavía el privilegio, a pesar de las dificultades, ¿no? De pasear por este lugar, cruzar el Atlántico, recorrer 10.000 kilómetros o 6.000, ¿no? Si tiene esa fortuna y encontrarse en casa por el idioma y encontrarse en casa por la ciudad. Así que yo creo que lo primero tiene que ver con esto, el elemento urbano. Lo urbano nos da una manera de organizar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio, las relaciones familiares. Muchas veces tenemos esa sensación cuando vamos a Estados Unidos, a la zona donde no hay una infraestructura urbana hispana en origen. Por supuesto, eso es muy al noreste, ¿no? Y uno está perdido porque no sabe dónde está la plaza de la ciudad, no sabe dónde está la plaza mayor, ¿no? Bueno, esta es la vieja tradición mediterránea, griega y romana, que es hispana y que es el elemento crucial de la manera de entender la existencia y de organizar la política, la comunidad y las instituciones. Pero, bueno, por supuesto, en nuestro capítulo sucesivos, nosotros creo que tuviera que elegir, además de la ciudad, tenemos un capítulo que se llama El andamiaje del océano. Imaginemos que tenemos que mantener conectados territorios distantes por primera vez en la historia de la humanidad. La monarquía hispana es la primera entidad política global de la historia de la humanidad. Y bueno, eso hay que mantenerlo unido. Y la manera como se mantiene unido es mediante el andamiaje del océano, las flotas de Indias, las carreras de Indias. Eso quiere decir el puerto de La Habana, por supuesto Sevilla y Cádiz, Cartagena, vamos a mencionar, por supuesto, en Venezuela, Puerto Cabello, o, bueno, Ciudad Bolívar, tengo que mencionarla, es una ciudad que conozco bien y me gusta muchísimo, y de ahí para arriba, ¿no? Y hacia abajo, Lima, Valparaíso, el puerto de Santiago, ¿no? Buenos Aires, Ac- Montevideo, Acapulco también. Acapulco, cuando estamos pensando en la unión definitiva de Asia, de América con Asia. Es que ese es otro punto crucial. América se podía ir, pero no se podía, y de América se podía ir a Asia, pero durante buena parte del siglo XVI no hubo manera de regresar de Asia a América. Lo que crea la estructura global es la monarquía española, es el imperio español. Porque por fin, después de 50 años de estudio científico de vientos y corrientes, Urdaneta consigue descifrar la famosa ruta del tornaviaje. Todo eso yo creo que es el segundo escenario, ¿no? Primero lo urbano, que es donde nos encontramos. Lo segundo, cómo nos conectamos con los mundos de origen y con las comunidades políticas y simbólicas de la monarquía española a escala global. Cómo voy de Manila a Acapulco, de Acapulco a Veracruz, de Veracruz a La Habana y regreso. Cómo voy después a América, al Caribe o al sur. Y yo creo que el tercer elemento que destacaría tiene que ver con los caminos. Los caminos son otra enorme peripecia. Se da por hecho, hablando de nuestra querida Venezuela, ahí tenemos cerca de Caracas el camino de los españoles, también estudiado por los arqueólogos y estudiosos venezolanos, un trabajo admirable que dio lugar a una gran exposición en la década de los 80. Bueno, ¿cómo conseguimos adaptar la infraestructura a los diferentes medios y también cómo hay un mestizaje técnico
y humano que está detrás de las infraestructuras del imperio. Yo siempre pongo en esto, estimado Emilio, un ejemplo que me divierte una barbaridad, que es el de el asombro de los españoles cuando descubren los puentes hechos de vegetales, cómo se crea la confianza, oiga, usted puede cruzar esto y no pasa nada. Y viceversa, cómo los indígenas que no conocían el arco de media bóveda para el uso en infraestructuras, eh, piensan que lo que aguanta son las plantas y su tecnología, aprenden a confiar en los puentes de piedra, que obviamente son demasiado pesados para que puedas confiar en ellos, ¿no? Hay momentos ahí fascinantes de aprendizaje y de mestizaje global técnico y científico de primerísima importancia. Este libro, Un imperio de ingenieros, derriba el famoso cliché de que el imperio español o la monarquía hispánica fue un imperio atrasado, ¿no? Vemos que estaba siempre a la vanguardia tecnológica, sobre todo a través de estos ingenieros, ¿no es así? Absolutamente, yo creo que esa es una de las conclusiones. Yo me atrevo a decir que cuando empezamos la investigación, que nos llevó casi 10 años, bueno, pues era algo que queríamos estudiar, teníamos que estudiarlo, pero nuestra idea fundamental era ver por qué había durado tanto el Imperio Español y cuál era el papel de la infraestructura. La infraestructura es un pacto social, es una tecnología, es una negociación, es un mestizaje, vuelvo a utilizar la palabra, aquí el papel de lo africano es crucial y nunca se había contado hasta nuestro libro, pero por supuesto que ahí hay una pieza fundamental. Si no hubiera poseído, si no hubiera desarrollado esa capacidad de intervención en el medio ambiente, esas ingenierías que hoy llamamos de minas, civiles, navales, industriales, sencillamente el Imperio Español no hubiera podido sobrevivir. Vamos al ejemplo quizá de los barcos, ¿no? Tenemos la imagen de Hollywood, de Errol Flynn, los españoles son medio bobos, los piratas lo ganan todo, nos lo cuentan en el Caribe cuando lo visitamos, se lo cuentan a los turistas, ¿no? En realidad, de las flotas de Indias, y eso dura de 1550 más o menos a 1770, todavía en 1819 el tornaviaje de Manila a Acapulco es la más larga ruta comercial de la historia de la humanidad, la que más dura, son casi 300 años de ruta comercial que vincula América con Asia y Asia con América, y eso es tradición e historia hispana. Todo eso no se cuenta. La historia de las flotas de Indias es una historia de éxito. Solo el 4% de las flotas organizadas para ir de América a Europa y regresar no consiguieron su objetivo. Solo en una ocasión hubo una captura masiva de una flota en 1628 en Cuba por una mezcla de mala suerte, dejación y mando absolutamente calamitoso, ¿no? Le costó la cabeza, por cierto, al almirante de aquella flota el hecho de haber perdido ante los holandeses semejante tesoro del rey, del monarca, del rey planeta Felipe IV. Pero es una historia de éxito y desde luego lo que vemos aquí es que la leyenda negra es una leyenda y no tiene nada que ver con la historia verdadera. ¿Qué es lo que tenemos que contar? Historia global hispana. Y en este caso, bueno, pues nosotros estamos aquí hablando de hechos deslumbrantes para la historia científica y técnica de la conexión global. Quedan 9 minutos, don Manuel, pero antes de ir cerrando este podcast, me gustaría preguntarle, hablando ahora de la leyenda negra, es que muchas veces tratando de defender a la leyenda negra o luchando en contra de la leyenda negra antiespañola, el siglo XVIII español se cae en un cliché de leyenda negra, pero contra los Borbones. Y en este libro nos habla de ese siglo XVIII donde los ingenieros hacen una gran labor, ¿no? Muchos dicen, no, que con la llegada de los Borbones y sus reformas, el imperio español se hundió, ¿no? Y que el siglo de oro español es con los Austria. ¿Qué nos tienes que decir al respecto de este tema? Bueno, pues es una pregunta apasionante, ¿no? Yo creo que la primera cuestión tiene que ver con acabamos de mencionar, con la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos no es posible sin la aportación hispana.
y sin la aportación, obviamente, de la monarquía de Carlos III. Pero es una aportación científico-técnica. Estamos hablando de la Real Armada, los mapas, la artillería, el desembarco de las flotas, en fin, de una infraestructura de ejército. Lo vemos estos días que hay varias guerras en el mundo que no voy a mencionar, ¿no? Todo esto tiene que ver con la tecnología y la guerra como expresión de un mecanismo de conflicto. Eso es así desde que el mundo es mundo, podríamos decir. Bueno, pues de la misma manera el siglo XVIII es un siglo en América esplendoroso. La ciudad más rica del hemisferio occidental en 1800 es México. México tiene el papel realmente de la capital del Imperio Español. La monarquía española de 1800 es una monarquía rica que tiene indicios de revolución industrial en algunos lugares, como la propia Caracas, México u otros lugares, en la propia península, y está en un momento, en su momento de máxima riqueza, de mayor capacidad de población y también de un cambio social incipiente, de construcción de Estado. Eh, ¿Qué ocurre a partir de entonces? Bueno, hay una crisis en el centro de la monarquía, en la península, con la invasión napoleónica en 1808. Pero yo creo que es crucial separar el proceso emancipador, las independencias, que acontecen a partir de 1816 fundamentalmente, en términos prácticos, del reformismo borbónico, que fue un enorme éxito para la transformación de una nación española monárquica en el sentido inicial, dinástica, a una nación imperial española. Yo creo que la Constitución de Cádiz de 1812, Emilio lo dice perfectamente bien. La nación española está fundada por los españoles de ambos hemisferios, los españoles europeos y los españoles americanos. Esa nacionalidad hispana es una nacionalidad imperial y eso funciona de manera impecable, me atrevo a decirlo, hasta 1808. De 1808 a 1810 lo que hay es una guerra imperial hispana contra Napoleón. Y a partir de 1810 pasan otras cosas. Empiezan los procesos de disgregación porque la España europea está a punto de terminar. Así que la historia que nos han contado del siglo XIX es una historia falsa. Es una historia de mitologías republicanas inventadas, de criollos que no mandaban, de élites desintegradas, de pobreza, atraso y censura. En absoluto. La lealtad de la América española a la nación hasta 1808 de la prueba precisamente del acomodo absoluto de la comodidad política en la que se encontraba esa nación imperial española en ambas orillas del Atlántico. Cuando decimos hoy todavía con una frase hecha que tenemos una manera de vivir común que tiene que ver con el idioma, pero tiene que ver con otras muchas cosas. Estamos hablando de lo que queda detrás de esa Commonwealth, diríamos en inglés, ese tejido común, esa infraestructura de pertenencia. Y yo creo que eso, evidentemente, no termina en 1808, ni 1810, ni termina en 1825. La historia, más bien, es la historia de una civilización global hispánica que sigue existiendo, que sigue estando ahí más allá de la fragmentación política. Así que el siglo XVIII es un siglo de despliegue de tecnología, de avance, de mestizaje, de riqueza urbana y yo creo que esa es la historia verdadera, la historia que tenemos que contar y no la de, bueno, esa historia menesterosa, falsaria y mitológica que no es más que una ficción, sencillamente. Así es, totalmente de acuerdo con usted, don Manuel. Ya nos quedan 3 minutos. De verdad que ha sido un gustazo y un placer charlar el día de hoy y tenerlo aquí en el canal. Tiene las puertas abiertas para hablar de este libro y de otros. Tiene el de Francisco de Miranda, tiene otros sobre el siglo XVIII, ¿no? Sé que maneja muy bien los ámbitos de la historia hispana y para nosotros será un honor tenerlo en el futuro aquí en el canal. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo quisiera recordar, Emilio, que yo, que soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, yo me formé en Venezuela, me formé en Colombia, yo me formé allá. Y en ese sentido, soy lo que llamamos un americanista, ¿no?
también en Estados Unidos y en Oxford, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido lo que yo pueda contribuir a una historia global que me atrevo a llamar postnacional, compartida, ¿no? Patrimonial. Eso es lo que la globalización nos demanda y en eso es en lo que estamos trabajando. Yo espero que quienes conozcan el libro del Imperio de Ingenieros encuentren ahí perspectivas revisionistas y perspectivas de historiadores profesionales. Yo creo que eso también es muy importante ponerlo en valor y agradezco muchísimo esta oportunidad, Emilio. Agradecido a nosotros por aceptar la invitación. Como digo, es todo un honor para nosotros. Y bueno, si les gustó este vídeo, les recordamos que le puede dar me gusta y compartirlo para así compartirlo con más público. También el libro de Don Manuel se encuentra disponible en Amazon y en otras plataformas a nivel mundial. Pueden adquirirlo mediante ese medio, ¿no? Si desean leer nuestros proyectos y artículos de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Instagram y el Facebook de Venezuela Provincial. Ahí estamos publicando constantemente nuestros artículos de investigación histórica. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro ya nos están ayudando en esta labor de investigación histórica. Aprovechamos, Manuel, de enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y los miembros del canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que también haciéndose miembros por el canal de YouTube, también nos están apoyando de esa manera. Así que bueno, don Manuel, hasta una próxima oportunidad y le mando un fuerte abrazo hasta aquí mismo en la ciudad de Madrid, ¿no? Estamos cerquita. Pues muchísimas gracias a todos ellos y muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Seguimos en contacto, estimado Emilio. Gracias por todo. Gracias a usted y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.